Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les saluda el hermano Cabo. Como verdaderos cristianos que somos, preocupados una vez más por el Evangelio de Cristo Jesús, quiero recordarles, mis hermanos, que pertenecemos al grupo de catequistas, grupo de discípulos de Jesús, que llevamos la palabra de Dios. Quiero recordarles en esta tarde que no seamos como Tomás, porque Jesús es claro. Has creído porque has visto. Jesús es claro. Feliz el que ha creído sin ver. Entonces, queridos hermanos, que nos dedicamos o que se dedican a dar conferencias, a dar charlas a la gente que recibe su seminario o a la gente que busca los caminos de Dios, sea como discípulo, o sea por curiosidad que va a la iglesia y sale recibiendo una doctrina que no es la que la iglesia enseña, ¿no? No han de ser todos los que predican, no han de ser todos los que dan conferencias, pero sí la mayoría. Entonces, cuando se hace esto dentro de la iglesia, Dios no está con nosotros y nosotros sabemos. Queridos hermanos, les quiero invitar a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a tomar una carta de Pablo a Gálatas, del capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pero primero que todo, yo quisiera que María, que escuchó el ángel y dijo sí, que nosotros también dentro de nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, un sí a la verdad. No por los intereses de nosotros, sino el único, el interés. Rezamos a nuestra Madre Virgen que nos ayude a ser como ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Papá Dios, te pedimos que derrame el don de la sabiduría, la mente, los corazones de todos nosotros, los cristianos, de la Iglesia Católica, que es la única que lleva a la salvación. Compartir tu palabra hoy y queremos que Jesús nos tenga de su lado como los que creemos sobre Él. Y vamos a conversar y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo nos dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que, según la gracia de Cristo, los llamó y se pasen a otro evangelio. Queridos hermanos, esto es lo que pasa con nosotros los cristianos, que tenemos la enseñanza, tenemos la doctrina que Cristo nos ha dejado, pero cuando estamos al frente de la comunidad, ponemos los intereses de nosotros y las doctrinas de la enseñanza de nosotros. Pero Pablo otra vez nos recuerda y nos dice: pero no hay otros, solamente hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Cristo, Pablo lo sabía y nos dejan estos escritos. La palabra de Dios es clara, pero nosotros la tergiversamos, ¿cierto? La torcemos las escrituras. Pero Pablo también nos dice: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizar en forma diversa a como Cristo, a como Él nos ha dado Cristo, lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con Él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, claro, de Cristo, claro, de los escritos de Pablo. Aquí hay una palabra media difícil decírsela. Espero que la descubran ustedes. Abran la Biblia, está la cita bíblica y miren qué pasa cuando uno pone sus intereses, las cosas del mundo, en la enseñanza al frente de las cosas de Dios, en el templo de Dios. La dijo Primera de Timoteo 3:15.
para que sepan cómo deben portarse en la casa del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Ahí está esa palabra y quiero que ustedes la descubran. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Habemos muchos creyentes que porque otro hombre viene y nos pone un evangelio diferente con comunidades para el mundo, le tratamos de agradar a los hombres. Pero por eso Pablo nos recuerda, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Claro, el Dios, claro, la doctrina de Jesús. Si tratamos de agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. Aquí está claro, no es doctrina de hombres, porque cuando dan una enseñanza dicen, no, yo ya tengo escogida la lectura y no se puede nadie más opinar porque ya tengo el plan hecho. ¿Por qué? Porque cogen 2, 3 versículos de la Biblia y eso, y de ahí para allá, la charla es de acomodarse al mundo, la charla son sus ideas, la charla son sus inspiraciones, la charla, la doctrina ya es su vida, la doctrina es ver cómo hacemos por fuera, pero fuera de la doctrina de Dios. No lo recibí de hombre alguno, dice Pablo, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía. Aquí nosotros los cristianos tenemos que ver que Pablo era judío, ¿cierto? Pero él actuaba cuando pertenecía a la comunidad judía diferente. ¿Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios? Y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad. Defendían con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme. Ese es Dios. Le agrada llamar a Pablo y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamaran entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. ¿Saben ustedes quién es este Pedro? Este Pedro es el que Jesús le dijo, Pedro, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este Pedro es el que le dijo, Pedro, y esa iglesia ni los poderes de la muerte la podrán vencer. Y este Pedro es el que le dice, Pedro, lo que te doy las llaves del reino de los cielos. Con esta se entrevista a Pablo, y por eso que Pablo tiene la táctica de la doctrina de Cristo para enseñarnos y que nosotros no nos atengamos ni nos dejemos convencer por doctrinas humanas. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol días fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Siria, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe. Aquí hay una diferencia tremenda. Pablo, siendo judío, perseguía. Cuidado, estando nosotros dentro de la iglesia, vamos a seguir siendo judíos,
persiguiendo la doctrina, queriendo sacar la doctrina por ponerla en nosotros. Aquí Pablo era judío y perseguía, pero aquí cambia. Ahora anunció la fe que trataba de destruir. Ahora ya no la persigue, ahora la anuncia la fe que trataba de destruir, que era la de Dios, y glorificaban a Dios por mí. Toda la gente después de desconocer a Dios, glorificaban a Dios por medio de Pablo, por medio de que el que primero la perseguía y quería destruirla, ahora la proclama. Y también toda la gente la proclama por medio de Pablo, ¿cierto? Estas son cosas que la Biblia no nos deja alejarnos a nosotros por ninguna manera, por ningún lado. No nos permite que nosotros nos alejemos, y lo que queremos ser de Dios tenemos que seguir. Vamos a disfrutar de otra cita bíblica, segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. Vamos a seguir disfrutando, queridos hermanos. Miren lo que nos dice Juan. Tan importante Juan en el plan de Dios y para nosotros ahora. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Cuidado estando dentro de la iglesia de Cristo, diciendo, trabajamos por el reino de los cielos. Aquí Juan nos recuerda, tengan cuidado y su trabajo va a ser en vano. Pierdan el fruto de su tiempo que dedicaron por gusto, ¿cierto? Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el pleno salario. ¿Cómo recibimos los cristianos el pleno salario? Llevando la doctrina de Cristo como Cristo nos ha enseñado, ¿cierto? El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Puede ser el cura, puede ser el más lindo sacerdote, puede ser el más lindo catequista, puede ser el más lindo ministro, pero si se aventura y no pertenece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece en la doctrina de Cristo posee al Padre y al Hijo. Por eso es que nosotros no podemos poner en una enseñanza de la iglesia a ser discípulos para Cristo a lo que nosotros nos venga en gana. No, tenemos una enseñanza clara. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden. Aquí, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Aquí dice que no nos saludemos al hermano, que no saludemos a la persona, sino aquí no saludemos a la doctrina, ni la recibamos en nuestra casa. La doctrina que trae un mentiroso, un falso testimonio. Tendría muchas cosas, dice Pablo, dice Juan, que escribirles, pero prefiero no hacerlo. Por escrito, con papel y tinta, espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo, ¿cierto? Algún día nos encontraremos con esta gente que nos ha escrito claro y nuestro gozo sería completo, ¿cierto? Entonces quiero invitarle a otra cita bíblica que nos lleva a la plenitud de la verdad, al camino con iglesia. Si no, de nada sirve. Estaríamos cobrando, trabajando y sin cobrar el salario pleno. Segunda de Pedro 1:19. Pedro, el máximo, el que a Jesús le preguntó por 3 veces, ¿me amas, Pedro? El pastor del rebaño de Cristo nos escribe cosas lindas.
Él nos deja en Cristo esto, no para que nosotros lo que seguimos, esa iglesia que Él es encargado, esa iglesia que Él es el pastor de pastorearla, Él es el pastor de ese rebaño que tiene que cuidarlo, no para que nosotros nos pongamos por encima de Él, el Papa, que ahora es el Papa Francisco, no para que nosotros nos pongamos por encima de ningún apóstol, como los sacerdotes, sino para que nosotros recordemos cómo el cristiano tiene que vivir dentro de ese rebaño. Nos deja este escrito, segunda de Pedro 1:19. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro. El mensaje de los profetas es una lámpara que luce en un lugar oscuro. Esto es lindo, esto es perfecto. Esta cita bíblica me recuerda cuando me dijeron que ya no predique la palabra de Dios, que ya no me quede como catequista, como guía, como ministro, porque nunca pude ser porque habían gente perfecta que decían que yo no podía ser ministro con mi esposa, ¿cierto? Eso. Entonces, esto me recuerda porque el día que me dicen, yo hasta ahí nomás estaban hablando de que la escritura no es todo, de que hay que ir a Cristo. Entonces me acuerdo de Juan 5:39, si no me olvido, creo que es esa, que dice, ustedes leen las escrituras esperando encontrar en ella vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Y quería explicarle con las escrituras mismas sobre eso, que es ir a Cristo. Y me dijeron no, que el tema lo tenían plasmado, ya ellos habían hecho su plan y que no querían que... Pero sí, yo simplemente lo que quería era enseñarles una de cualquiera de estas citas y decirles cuál es la doctrina que Cristo nos ha enseñado. Pero no, de esa manera enseñan, ¿cierto? Una lámpara en un lugar oscuro da luz, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en su corazón. Pablo también nos dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí es tan clara la enseñanza de Pedro. Ninguna escritura es doctrina de Cristo, ninguna es iniciativa humana, sino que los hombres inspirados, movidos por el Espíritu Santo, dan la doctrina que nosotros tenemos que llevar para ser unos verdaderos cristianos, una verdadera enseñanza y no ser unos lobos disfrazados de ovejas dentro de la casa de Dios para incluir a la gente en otros intereses, menos el de la iglesia. Queridos hermanos, les invito a disfrutar otra carta, que es la segunda de Pedro 3:16. El mismo Pedro insiste sobre esto. Pedro insiste sobre eso. En todas sus cartas hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Aquí hay otra palabra que quiero que la descubran ustedes mismos. ¿Quiénes son esos? Que los poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Aquí hay gente que tuerce las escrituras y Pedro lo sabía, pero no crean que es para beneficio, es para su propio daño. Como hacen también con las demás escrituras. Esto es tan fácil, esta palabra, decirla y ver la realidad. Siempre cuando conversaba con los padres, con los niños, con los padres más, palabra, el que no le teme a Dios es capaz de hacer lo que sea. Y aquí está bonito esto, el que tuerce la doctrina de Cristo, que no será para torcer el resto de las escrituras. Así pues, queridos,
estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Pedro todo lo sabía. Hay gente extraviada que está dentro de la iglesia, pero no saben que están haciendo caer a los mismos elegidos de Dios. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. A Cristo, no a nadie, no a Pepe Mojica, no al tal alcalde, no al tal chistoso, no al tal dinámico, no, a Cristo. Y la doctrina de Cristo es: ha llegado la hora y estamos en ella. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo es el mundo para llevar el Evangelio de Cristo? El instrumento, la música, el chiste. Y no crean que estamos cerca de él, nos alejamos con esos instrumentos, queridos hermanos. Vamos a seguir disfrutando de otra cita bíblica. Vamos a buscar 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esto es lo que está pasando. No hacemos lo que Cristo quiere. Como decía en Juan 5:39, ustedes estudian las escrituras esperando encontrar en ella vida eterna. Claro, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí, ¿cierto? En la Biblia hay muchas cosas más escritas de lo malo que ha hecho el mundo, y eso es lo difícil, aprenderse todo eso. Son más pocas las cosas de Dios. La Biblia, el Antiguo Testamento, una sombra de Cristo, una figura de Cristo, una figura de lo que había que venir. Y por eso Jesús dice: pero ustedes no quieren venir a mí, sino que se atienen a cosas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada, con la señal de los infames. Querido hermano, Jesús es claro. ¿Cómo el Evangelio se lleva ahora? El año pasado que daba catequesis, hay unas madres que no perdían la catequesis, con la Biblia, todo bien bonito, ¿cierto? Entonces, este año, como saben que, bueno, unas se me fueron, pero hay dos que sé que son las que saben de la Biblia y que yo sé que saben de la doctrina de Cristo, que Él quiere, como Dios nos quiere que demos la catequesis escrita en la Biblia. Y ¿qué es lo que han hecho? Me la han puesto a las muchachas en otro ejercicio, pero menos que la hora de la catequesis de los padres ya no esté en ellas, porque saben que ellas pueden contestar lo que yo les he enseñado. Y los que dan catequesis no utilizan la Biblia. Tienen un librito por ahí con versículos, pero no nombran ni el versículo ni nada, simplemente medio hablan de lo que está escrito y el resto es de ellos, ¿cierto? Por eso somos unos infames dentro de la casa de Dios. Les invito a ver otra, aquí como que está cambiando el tema, pero si nos habla de la palabra de Dios, no hay tema cambiado para nosotros que queremos seguir a Dios. Aquí está Éxodo 20:14. Vamos a ver si encontramos Éxodo 20:14. A seguir disfrutando la palabra de Dios. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio.
queridos hermanos, y lo que se hace ahora en la Iglesia Católica, esto es otra cosa que es dura. Por eso también tuvieron pastillito a mí, porque yo como que veía que esto es serio, esto es verdad, desde el Antiguo Testamento, y acá hay otra cita de Lucas 16:18. Lucas 16:18. Vamos a ver qué es eso del adulterio. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. La doctrina de Cristo es, si un ojo te hace pecar, una mano te hace coger lo ajeno, córtatela. Si un ojo te hace pecar, sácatelo. El reino de los cielos no quiere sin ojos, sin manos, porque eso es pecado. Ahora, me cogieron fastidio porque como una persona que se casó ya y por A o B motivo quedó divorciado, quedó solo, puede volverse a casar y puede volver a comulgar. Ante los ojos de Dios no, pero ante los ojos del mundo la iglesia lo está enseñando que sí. Y a esto también me opuse. O también a mujeres a madres que tienen su esposo, que no han sido casadas nunca, no tienen ningún sacramento, y les han aceptado que hagan los sacramentos, que comulguen, se esconden una semana, 2 semanas de los esposos y después siguen comulgando. Esto es antidoctrina, esto es doctrina humana, esto se llama pecado. Aquí cambia un poquito el tema porque comienza a hablar del adulterio, pero cuando uno habla de las cosas de Dios, yo no creo que haya cambio. El que es de Dios, la palabra de Dios, escucha el tema que sea. No es como los que planifican su conferencia, ya toda una planificación, su tema lo tiene planificado, pero de la Biblia no tiene nada. Con un versículo, el tema de la planificación es de ellos, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer? Para beneficio de ellos, no para el beneficio del reino de los cielos. Aquí hay otra, Mateo 8, 22, 14. Vamos a ver si podemos encontrar Mateo 22, 14. Vamos a ver qué nos dice aquí San Mateo, este evangelio, la tumba que reposa en la Iglesia Católica. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Queridos hermanos, el evangelio, San Mateo, el escritor número 1, el que demuestra que José, hombre justo, está el origen desde Abraham, ¿cierto? De David, el mismo José, el mismo Jesús, que José es hombre justo, que José es santo para nosotros, santo de Dios, nos recuerda, sepan que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Tan claro. ¿Y qué hacemos dentro de la iglesia? Predicando que nadie se condena. Qué terrible predicación. ¿Qué hacemos dentro de la iglesia? Decir que todos los pecados son iguales, cuando es una mentira. Una vez les dije en un seminario, padre, nosotros los guías, los que estamos al frente, nos creemos eso, nos creemos el otro, pero sinceramente no era por mí, sino por ciertas personas. Y ahí dijo una persona, esa palabra guía debe desaparecer de la iglesia. La Biblia tiene una palabrita media difícil que la mandé que la busquen, ahí les explico qué cosa es así, con más autoridad que el mismo discípulo amado de Jesús. Cuando Jesús muere, Pedro triste por lo que había pasado, porque él lo había negado y quiso echar la toalla y le dijo a los discípulos, no me enredes, yo seguiré pescando, valgo solo para esto. Y este jovencito, Juan, el discípulo fiel de Jesús, le dijo, Pedro, acuérdate que Jesús, el Señor nos dijo, tú eres nuestro guía. Pero esta clase de gente que quiere borrar la palabra guía es la que reina ahora en el Evangelio, en las iglesias y acá en el Carmen, mucho peor.
Vamos a disfrutar la cita bíblica en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20. Capítulo 18, versículos 19 al 20. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, se le concederá. Como Mateo nos recuerda de nuevo, si Jesús quisiera que todos los pecados fueran iguales, si Jesús quisiera que todo el mundo se salvara, Jesús quisiera que todos los que estamos en la iglesia asegurar a Él que somos salvos, no dijera Él, 2 o 3. Entre toditititos los que están diciendo que son de la iglesia, que trabajan para la iglesia, pero recuerden que tal vez no pueden cobrar el salario que Dios paga. Mateo nos recuerda. 2 o 3 en el nombre de Él. No dice toditos, pónganse de acuerdo. 2 o 3, porque sabía que la mayoría iba a estar en contra de las cosas de la doctrina de Cristo. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice donde el mundo entero. La doctrina de Cristo, lo que Él nos ha enseñado es que dice así: yo ruego por ustedes. Yo no ruego por el mundo. Yo ruego por ustedes porque ustedes no son del mundo. Y lo que se predica ahora dentro de la iglesia es al contrario. Querer abarcar, meter al mundo dentro de las cosas de Dios, pero es por tener lo que hay en el mundo y dejar a un lado las cosas de Dios. Queridos hermanos, disfrutamos otra cita bíblica, Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos a disfrutar de Juan capítulo 1, versículo 4. Tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Por medio de Juan, creer en la luz que era Cristo. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz, el Cristo vivo. Él era la luz verdadera, el Hijo de Dios, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Miren lo que pasa. Ya estaba en el mundo, y esto es lo que pasa, eso es lo que se dice. Este mundo que se hizo por Él lo hizo. Este mundo que no lo recibió. La palabra de Dios es clara. El mundo no recibió a Cristo, y es duro que el mundo lo reciba a Cristo. ¿Lo recibirán a media? No me aparto. Pero a media a Dios no le gusta nada. Lo más claro es que no lo recibe. Por eso Él recuerda, 2 o 3. Él lo dice, ustedes no son del mundo. Yo no oro por el mundo. Yo oro por ustedes porque ustedes no son del mundo. Esto es lo que no se le habla claro a la gente. Esto es lo que los conferencistas, los catequistas, se acomodan primero por el mundo y luego nos separamos de Dios. No lo recibió, dice la doctrina de Cristo. No lo recibió. 2 o 3 quizás reciban a Cristo, por los que Él rogaba, no por todos. No se equivoquen que son todos. No sigan mintiendo que el pecado, sea por pequeño o sea por lo grande, es una sola cosa. Y que igual todo es pecado. Y no sigan mintiendo que igual nadie se condena.
es una mentira. ¡Qué falsedad! Vamos a seguir disfrutando otra cita bíblica, Hechos capítulo 13, versículo 43 al 47.